Con la llegada de Omicron, y ahí es el punto donde te quería llegar, era evidente que la vacuna monovalente original no era capaz de mantener en el tiempo los altos niveles de efectividad en el mundo real que habíamos visto contra las otras variantes. Omicron estaba muy mutado, tenía muchas mutaciones, tenía una alta efectividad, o sea, evadía la vacuna. Y nosotros fuimos la primera compañía que generó una vacuna bivalente, un producto bivalente en el mercado para enfrentar esta llegada de Omicron. Entonces ahora llegamos al 2023, Omicron ha seguido evolucionando, de tal manera que si uno mira a todas las variantes que están circulando ahora, realmente siguen siendo muy diferentes de la original, son más diferentes de las primeras subvariantes de Omicron, pero son relativamente similares entre sí. Eso es importante entender. También Moderna fue una compañía, fue la primera que generó datos clínicos, datos en un estudio clínico comparando nuestro, en ese momento, candidato monovalente con un bivalente actualizado. Claro. ¿Entiendes? Y cuando los comparamos vimos que la respuesta inmune que generaba el monovalente y el bivalente actualizado contra las cepas que circulan ahora eran equivalentes. Entonces, si son equivalentes, cuando nosotros le presentamos estos datos específicamente a la agencia regulatoria estadounidense en una reunión en junio de este año, ellos vieron los datos y dijeron, bueno, pues si con una vacuna que tiene un componente logramos generar la misma respuesta inmune que con una bivalente, entonces vamos a regresar al concepto bivalente porque realmente es la que genera una respuesta inmune muy consistente. Una nota, la bivalente anterior sigue siendo una vacuna muy buena y sigue generando una respuesta neutralizante contra las variantes que están circulando ahora. Y eso se ve en los datos de efectividad del mundo real también. Entonces, ¿por qué actualizar entonces? Porque la actualizada es mejor. Cuando yo llegué a Moderna, no había pandemia, no había COVID, nada, éramos una compañía muy pequeña. Hubo dos proyectos que me emocionaron muchísimo. Yo llegué ya con la idea de la plataforma, esto va a cambiar la vacunología y con la frecuencia que la actualizamos. O sea, ya todo eso ya yo lo tenía, ¿no? Pero entonces vi dos proyectos dentro de Moderna. Uno es el candidato vacunal contra citomegalovirus, que está en fase 3. Y el otro fue lo que en ese momento le llamamos vacuna personalizada de cáncer, que ahora le estamos llamando, un nombre que yo pienso es más apropiado, que es terapia personalizada de neoantígenos. Los resultados de la fase 2 que anunciamos este año. Recuerda, llegué a Moderna pensando esto cambia la vacunología. Los resultados de la fase 2 de nuestro estudio clínico de melanoma, su uso adyuvado con Keytruda, que es una medicina de Merck, y ese 44% de eficacia contra el regreso de la enfermedad en pacientes de melanoma de alto riesgo. Eso trajo a mi mente, esto lo cambia todo. No solo las vacunas, sino todo. Cuando uno combina terapias en oncología, un 5, un 10%, o sea, las ganancias son más bien pequeñas. Los eventos adversos de combinar terapias que per se vienen asociadas con eventos adversos son mayores. El uso de nuestra terapia personalizada de neoantígenos viene asociado en nuestros estudios clínicos de fase 1 y fase 2 con un perfil de tolerabilidad muy similar al del acompañante solo. Y ese aumento de 44%, o sea, pacientes de melanoma en nuestro estudio clínico, los que utilizaron la medicina de Merck y los que utilizaron la medicina de Merck y nuestra terapia. Entre esos dos grupos, un 44% de
eficacia contra el regreso de la enfermedad en pacientes fase 3 o 4. O sea, estos son ya pacientes, no estamos al inicio de la enfermedad. Entonces, desde el punto de vista de esperanza, vemos que nuestra nueva terapia personalizada es capaz de traer un beneficio clínico. Ese es un potencial que vimos en la fase 2. Genera una respuesta inmune específica contra el tumor. El paciente A contra su tumor, el paciente B contra su tumor. Esa es una capacidad que no existía antes. Nuestro objetivo es, antes de que se acabe este año, empezar otra fase 3 contra otros tipos de cáncer, no solo melanoma, y también en otras indicaciones que incluyan o no coadministración con otras terapias.